Que Dios les bendiga, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con nuestras reflexiones bíblicas diarias. Y hoy vamos a estar leyendo en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 10. Y vamos a reflexionar sobre nacidos de Dios. Acompáñenme a hacer una oración y empezamos. Padre, en esta hora te damos gracias porque podemos tomar tu palabra y leerla. Te pedimos, Señor, que bendiga nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Primera de Juan 3, del 1 al 10, dice así: Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él, no peca. Todo aquel que peca, no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Lamentablemente en nuestros días hay una decadencia en el cristianismo y cada vez más es frecuente encontrar personas dentro de la iglesia que se dicen cristianos, pero que continúan viviendo y practicando el pecado. Y lamentablemente muchas veces se aferran a frases mal interpretadas de la Biblia para decir no me puedes juzgar y cosas por el estilo. Sin embargo, la palabra de Dios es contundente. El que practica el pecado no es hijo de Dios. Los que hemos nacido de nuevo, los que somos hijos de Dios, no practicamos el pecado. Esto no quiere decir que somos impecables, somos perfectos en el sentido de no cometer ninguna falta o de no fallarle al Señor. Pero es muy evidente la diferencia entre alguien que eventualmente falla e inmediatamente se arrepiente contra alguien que disfruta practicar el pecado. Y esa es la diferencia. Si tú de verdad tienes a Cristo en tu corazón, si tú has nacido de nuevo, no estoy hablando de si repetiste la oración del penitente, si levantaste la mano en un evento evangelístico, si pasaste al frente en la clausura de una semana de escuela bíblica de vacaciones. No estoy hablando de eso, estoy hablando de si verdaderamente naciste de Dios, si verdaderamente hubo un nuevo nacimiento, una regeneración en tu vida. Entonces el Espíritu de Dios está en ti y el Espíritu Santo que mora en ti te va a guiar a apartarte del pecado, a vivir en santidad. Ese es el llamado que Dios nos ha dado y esa es la forma en que se manifiesta, porque no podemos ver en el interior de las personas, pero esa es la forma en que se manifiesta cuando alguien es hijo de Dios o hijo del diablo. Si practicas el pecado, no eres hijo de Dios. Si vives rectamente, si buscas la santidad y la justicia de Dios, entonces hay evidencia de que has nacido de nuevo, has nacido de Dios, eres un hijo de Dios. Que el Señor nos ayude a vivir agradándole a Él,
a vivir en santidad. Vamos a orar. Gracias, Dios. Gracias por hablar a nuestras vidas. Gracias por tu palabra que nos confronta. Permítanos, Señor, tener en cuenta que como hijos tuyos es necesario que vivamos siendo agradables ante ti, que demos testimonio de que hemos nacido de ti, que hemos nacido de nuevo. Te damos honra y gloria en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga grandemente.